Espíritu Santo, te invitamos para que seas tú una vez más exhortándonos, aconsejándonos, ministrándonos. Y bueno, ha llegado el punto álgido, Señor, a la tierra. Sabemos que el rapto de la iglesia es inminente y aunque hoy no vamos a hablar de este tema, sabemos, Señor, que en cualquier momento puede acontecer. Ayúdanos a estar en santidad como lo ha demandado tu palabra y permite, Señor, que cuando tú vengas no tengamos nada de que avergonzarnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el cumpleañero, bueno, ya cumplió ayer. Vamos a seguir hoy. Sí, pero cumplió año ayer. Sí, así que todavía pueden mandar sus regalos, no importa, una casa, un avión, un apartamento, aunque sea de segunda mano, no importa, nosotros somos humildes y lo vamos a recibir. Sí, un yate no, porque no tenemos playa aquí cerca, entonces es muy costoso trasladarlo para Bueno, vamos a dejar entonces a Osvaldo que va a venir con la disertación de la palabra. Amén. Bien, que el Señor le continúe bendiciendo. Vamos a tener la lectura en Mateo capítulo 5, 43 al 48. Y dice la palabra del Señor así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos y justos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Entonces también lo mismo los publicanos. Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, que no hacen también así los gentiles, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Continuamos con la serie Los Mandamientos de Jesús. Y hoy queremos hablar sobre las exigencias de Cristo que son más altas que la de la ley. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos los evangelios, nos pasa algo. Pasamos por alto algo muy importante que yo quiero resaltar en este día y justamente tiene que ver con los mandamientos de Jesús. La Biblia, la Torá, o sea, lo que es el libro de la ley está compuesta por 613 mandamientos y los 10 principales que conocemos, que son los 10 mandamientos, porque ahí es donde se resume todo lo que tiene que ver con los 613 mandamientos. Pero cuando nosotros leemos los evangelios, como dije anteriormente, nos pasa algo. Pasamos de largo y vamos viendo que Cristo va diciendo una cosa y la otra, pero no nos damos cuenta que hay algo que nosotros debemos entender y que es lo que vamos a tratar en este día. Entonces, tenemos que entender que Cristo vino con una visión, misión y comisión a este mundo para ser nuestro redentor. Él vino con una obra primordial de redentora a favor nuestro por una humanidad caída desde el huerto del Edén y una condenación eterna. Entonces era necesario que Él viniera a trabajar para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces, Juan 3, 17, 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han trabajado desde que hubo la caída en el huerto de Edén para reconciliar a la humanidad caída con ellos. ¿Por qué? Porque es de primordial importancia que sepamos que tenemos una vida eterna, o sea, hay una condenación eterna para los que no buscan de Dios, para los que no quieren saber nada de Dios, lamentablemente, porque por ignorancia no saben que Dios nos ha amado tanto, que dio a su único Hijo, pero nosotros que hemos aceptado a Cristo, tenemos esa confianza de que un día nos vamos a reunir con Él. Lo segundo es que venía a tratar primeramente con un pueblo. ¿Por qué? Porque Dios vio todas las naciones y dijo, bueno, voy a escoger un pueblo entre todas las naciones, que es el pueblo de Israel, para darle los mandamientos a la Torá. Tenemos que, dice Mateo 15, 24,
él respondió, dijo, no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que como Israel era responsable de conocer la voluntad de Dios, Dios envió a Jesucristo, fue justamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden que ellos eran los receptores de la palabra profética del Mesías y ellos conocían perfectamente todo lo que en el Antiguo Testamento decía proféticamente hablando de quién era el Mesías, o sea que ellos eran responsables en ese aspecto. Entonces, Mateo 10, 6 al 8 dice, cuando él envía a sus discípulos, fíjate que sigue enfatizando en que primeramente trata con el pueblo de Israel, dijo, sino ir antes de la oveja perdida de la casa de Israel, cuando trata con sus discípulos para que vayan y prediquen, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, será enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué esperaba Dios de Israel? Bueno, él envía a su hijo, y él esperaba que el pueblo de Israel fuera el responsable de recibir al Mesías, anunciado proféticamente hablando, y darle a ellos la gran comisión de que conociera el mundo entero por medio de ellos al Mesías. Lamentablemente lo rechazaron, lamentablemente. Entonces esa es la historia que estamos viviendo actualmente, porque Israel sigue esperando un Mesías, ya vino, y entonces vemos que, bueno, ellos están ahorita en esa condición, pero nosotros, que si lo aceptamos, estamos siendo lo que hemos sido escogidos por Dios para anunciar la venida de Cristo. Es una responsabilidad porque cuando Cristo se fue, nos dejó a nosotros esa gran comisión. Ajá, entonces, bien, Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino, a su misión redentora, y los suyos, su pueblo, no le recibieron. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ajá. Lo tercero es que Jesucristo vino a demostrar que el ser humano no podía cumplir las obras de la ley, o sea, los mandamientos de la ley. Ningún ser humano, sencillamente porque hay un factor, la naturaleza de pecado. ¿Ve? Entonces, Cristo, miren lo maravilloso, Cristo tenía que hacerlo por nosotros. Él tenía que vencer en donde nosotros como seres humanos no pudimos vencer, porque el único que pudo cumplir la ley totalmente fue Jesucristo, ¿ves? Y Él nos dio la victoria de que Él lo hizo y entonces nos da a nosotros que tengamos la justicia de Dios en nosotros. Y entonces esa justicia es la que nos permite tener lo que nosotros tenemos ahorita como salvación eterna por medio de Jesucristo, porque aparte del sacrificio de Cristo, él tuvo que cumplir la ley para poder, llegar a ese punto tan fuerte como fue la cruz y dar su vida por nosotros. Si no hubiera podido cumplir la ley, tampoco hubiera podido ser nuestro Redentor. Entonces, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire, cuando alguien pretende decir a usted que tiene que guardar la ley del Antiguo Testamento para poder ser salvo, mire lo que está diciendo este pasaje, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una nueva ley y esa ley tiene que ver con la ley de Cristo, ¿ves? Que es lo que estamos analizando hoy. Estamos hablando de los mandamientos de Jesús, pero también tenemos que tratar sobre eso, lo que es la ley de Cristo. Y está contenida, como le dije anteriormente, en los 4 evangelios. Ahora, mire, le voy a decir algo. En cada jurisprudencia política, en cada jurisprudencia de cada país, de lo que tiene que ver jurídico, dice que el desconocimiento de la ley no excusa su incumplimiento. O sea, podemos aducir que no conocimos, pero eso no nos va a justificar delante de Dios, sino que cada uno de nosotros tiene que conocer realmente qué tenemos que hacer. Ahora, tenemos unos mandamientos de Jesús que son superiores a la ley, que tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque Cristo vino a darnos una ley que más bien en el sentido espiritual
nos permite andar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a la voluntad de Dios es que podemos estar en una recta relación con Él. En el Antiguo Testamento, Dios le decía al pueblo de Israel, haz esto y vivirás. Pero a nosotros en la gracia nos dice, por medio de la salvación en Cristo, vive y harás. Porque hay una palabra que dice en la misma escritura, que dice que Él pondría sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y eso nos permite a nosotros vivir en una libertad de vida que no tenemos que estar sujetos a ningún tipo de religión. Cuando usted le pretendan unos agentes mesiánicos a que usted se sujete a la ley, no le crea. ¿Por qué? Porque eso no lo va a salvar. Ningún ser humano puede ser justificado por la obra de la ley. Y Pablo lo dijo claramente, de Cristo os desligasteis lo que por la ley justificáis. De la gracia habéis caído. Entonces Cristo fue el único que cumplió por nosotros la ley, ya que Él era sin pecado. Entonces, la ley revela lo que hay en nosotros. O sea, la ley revela cuál es nuestra naturaleza humana. Lo que hizo Dios por medio de la ley es revelar que nosotros sencillamente somos pecadores, que no podemos vencer el pecado por nosotros mismos, sino que necesitamos que Dios sea quien se mueva a darnos la forma en la cual nosotros venzamos eso. Por eso fue que vino Cristo, nos dio su justicia y aparte de eso nos da la oportunidad por medio del Espíritu Santo que podamos cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros realmente? Una relación íntima con el Espíritu Santo, conocer la palabra de Dios, sobre todo lo que tiene que ver con la ley de Cristo, conocer lo que es el Nuevo Testamento, porque aparte de eso Dios dejó a los apóstoles para que escribieran cosas muy, muy importantes para nosotros y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El libro de Romanos capítulo 7 versículo 10 dice de la siguiente manera, 10 y 12 dice, hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Quiere decir que había un propósito en la ley, que Dios nos está mostrando nuestra naturaleza pecaminosa para que acudamos a Él y para que lo tomemos a Él como realmente el motivo por el cual nosotros podamos estar en una condición de vida que podamos tener una relación personal con Dios. Porque si no estamos de acuerdo con Dios, con lo que Él ha dicho en su palabra, realmente no podemos caminar con Él. O sea, cuando vemos que se habla de Cristo, se habla de que había un cambio de ley. Bueno, le voy a leer Hebreos, varios pasajes, o sea, unos versículos que escogí aquí del libro de Hebreos capítulo 7, dice, porque cambió el sacerdocio, necesario también es que haya también cambio de ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Mire, se lo voy a decir de manera simple. Cristo vino y inclusive él es de la tribu de Leví, que es, digo, de la tribu de Judá. El sacerdocio siempre fue a través de la tribu de Leví. Y resulta ser que tenía que haber un cambio de sacerdocio. Pero con ese cambio de sacerdocio venía un cambio de ley, que es lo que le estoy planteando. O sea, esa ley del Antiguo Testamento tenía una debilidad. Realmente no podía transformar al hombre. Entonces, lo único que puede cambiarnos es sencillamente hacer la voluntad de lo que Cristo nos dio, porque es que Cristo es superior a la ley. O sea, Él realmente es el que hace que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. O sea, estamos en un tiempo en el cual estamos privilegiados, porque ya no somos nosotros los que tenemos que hacer, digamos, la voluntad de Dios siguiendo 613 preceptos, sino que sencillamente si seguimos los mandamientos de Jesús, Él nos puede dar la manera de que nosotros podamos resolver nuestra vida conforme a su voluntad. Dígame. La palabra de Dios dice, bueno, perdóname Osvaldo, siempre interrumpiendo. Bueno, la palabra de Dios dice
que Dios pone en nosotros, el querer. O sea, que yo quiera hacer las cosas. Pero dice que pone el hacer. O sea, no solo quiero, sino que voy y lo hago. Y no viene de nosotros, sino de su buena voluntad. A los niños pobres, vamos a poner un ejemplo. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo dinero. O sea, ¿cómo voy y ayudo a los niños pobres si no tengo dinero? Entonces, Dios pone que yo quiera, pero pone que lo haga. Me hace interceder, ayunar, orar, caminar hacia donde ellos están, averiguar dónde está la situación más crítica, y me pone ese no solo querer, sino el hacer. O sea, me impulsa a hacerlo, pero dice que no viene de mí, sino de su buena voluntad. Por eso es que cuando la gente colabora en lo que sea y piensa que fue él, está en un grave problema, porque la palabra de Dios dice que él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, y no viene de nosotros, sino de su buena voluntad. Cada vez que somos usados para ayudar a alguien, tenemos que darle la gloria a Dios, porque no viene de mí, viene de él que yo quiera, viene de él que yo lo haga. Entonces, esto sucedía con la ley. La gente quería, pero no podía. No podía, no estaba a la altura de poder respetar, vivir todos estos mandamientos y preceptos. No estaba condicionado, porque nosotros tenemos una naturaleza caída y nuestra naturaleza jala para abajo, jala para lo malo. Entonces, venido el Espíritu Santo después del sacrificio de Cristo, entonces ahora nosotros, Él pone en nosotros que queramos, pone en nosotros que lo hagamos, y no viene de nosotros, sino de su buena voluntad. Por eso toda la gloria y la honra es para Él y el gozo nuestro. Sí, yo quiero repasar esto porque es muy importante para que nosotros entendamos el tema. Resulta ser que tuvo que haber un cambio de sacerdocio, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento parece que eran hombres mortales, pero ahora tenemos a uno que vive para siempre, que es Jesucristo, y ese sacerdote eterno lo tenemos sentado a la diestra del Padre actualmente, intercediendo por cada uno de nosotros. Créame que siempre me doy cuenta que hay gente como que se le olvidara que tenemos ese sacerdote delante de nosotros, pero resulta ser que dice la Biblia que cuando vayamos al Padre pedíamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él intercede a nosotros delante del Padre por la sencilla razón de que Él conoció nuestra naturaleza débil y nos da la oportunidad de que haya alguien que interceda delante de Dios, porque Él vivió lo que nosotros vivimos, pero sin pecado, ¿no? O sea, esa naturaleza humana frágil. Pero Él venció. Entonces, quiero enfatizarle, no le crean a nadie que diciéndole que van a ser salvos por las obras de la ley. Eso no existe. Sencillamente Cristo, por eso es que él deja su mandamiento, y yo lo voy a mostrar más adelante qué significa eso, ¿verdad? Entonces dice que nada perfeccionó la ley, ¿verdad? O sea, los seres humanos no pudieron ser perfeccionados. Inclusive Israel falló en su misión principal, que era recibir al Mesías, lo rechazaron, y a nosotros los gentiles, los que no somos judíos, pasó la gran comisión. Qué privilegio, porque mire, cuando lleguemos a la eternidad vamos a ver abundante fruto de alma, sencillamente porque nosotros los gentiles nos movimos a predicar los mandamientos del Señor. Bien, entonces, ahora bien, ¿cuáles son los mandamientos? Otra pregunta, ¿cuáles son los mandamientos que Jesús ordenó que guardásemos? Ahora, Jesús no dio consejos. Cuando usted lo lee en los evangelios, Jesús no dio consejos. Él nos ordenó lo que hiciésemos de manera tal que Él enseñó a sus discípulos, y era mandamiento y no meras doctrinas vacías. Porque cada mandamiento de Cristo tiene que ver con nuestra forma de vivir. La mayoría de los cristianos cree que el Nuevo Testamento contiene solo 2 mandamientos, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo.
pero cuando se pone a estudiar todo lo que Cristo habló con respecto a su mandamiento, entonces eso le hace ver que tenemos que ser muy amplios en conocer lo que es la voluntad de Dios y los mandamientos de Cristo. Entonces, dice, existen muchas ordenanzas que no debemos confundir con las simples prédicas o estudios que hemos tenido, y debemos recordar que Cristo estuvo durante 3 años y medio instruyendo a sus discípulos para que nosotros obtuviéramos esto tan valioso que tenemos hoy en día, que son los mandamientos de Jesús. Acuérdense que en el monte Sinaí retumbó en la voz de Dios para dar los mandamientos, y con relámpago y fuego, y resulta ser que Cristo en los evangelios nos está dando la pauta para que nosotros sigamos su ley. Los cristianos no debemos confundir la gracia con el libertinaje, y pensar que estar bajo la gracia significa que no tenemos ninguna ley. Sí, porque resulta ser que aquella ley fue abrogada por su ineficacia, pero nosotros tenemos ahora la ley de Cristo. Sin embargo, la promesa de vida eterna que Jesús hizo a quienes creyeran en Él viene acompañada con muchos más mandamientos que los dos principales que se creen están en el Nuevo Testamento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús se dirigió a la multitud de la misma manera que lo hizo en el monte Sinaí, y veamos, analicemos algunos de estos mandamientos. Por ejemplo, en Mateo 21 dice de la siguiente manera: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matase será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué? Porque sencillamente toda la violencia del ser humano surge en su mente, y vemos gente que hacen cosas terribles hoy en día porque no se frenan en sus pensamientos con respecto a cualquier tipo de sentimiento negativo que tengan contra otra persona. Y entonces vemos gente cometiendo actos que realmente uno dice, bueno, pero ¿cómo es que el ser humano es capaz de hacer esas cosas? Porque sencillamente no le ha dado cabida a sanar su mente con respecto a cualquier situación que quiera perjudicar su actitud más adelante. Dice aquí claramente, seguimos con los mandamientos de Cristo, ¿verdad? Y vamos a seguir con Mateo 5, 27 al 29, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, Cristo está proveyendo la forma en la cual podemos prevenir caer en tentación y caer en situaciones que van a comprometer no solamente la vida, sino cuando cuando estamos, por ejemplo, estamos casados, tenemos una mayor responsabilidad porque tenemos que guardar un pacto de fidelidad con nuestro esposo, nuestra esposa, para que podamos ser fieles a ellos. Y sencillamente cualquier pensamiento que nos lleve a desviarnos de la fidelidad que debemos guardar a nuestro cónyuge debe ser erradicado para que no se alimente, y como hay muchas personas porque lamentablemente han caído en eso, vayan a haber un adulterio y el matrimonio se ve afectado. Dice aquí también en Mateo 5, 31, 32, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, lo que le quiero hacer énfasis es que cuando usted vea en los evangelios que dice que hay una nota especial que dice: oíste que fue dicho, más yo os digo, usted tiene que poner mucha atención. Acuérdense que Dios fue tratando con el pueblo de Israel y le decía a cada uno de los que iba tratando de ellos los mandamientos, ¿sabe? ¿Verdad?
Y entonces iba escudriñando cuando yo decía, bueno, he cumplido los mandamientos, pero y él le decía algo, porque claro, él tenía el poder para hacerlo, decía, pero te falta algo, como le dijo al hombre en cierta oportunidad, pero vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón, quizás fue no sé si era avaricia o era, o sea, idolatría a las cosas que él tenía, pero él tenía que vencer algo en su corazón, que Jesucristo es quien realmente quiere corregir el mal antes que acontezca. Y los mandamientos de Jesús están hechos para eso, para que nosotros podamos entender cómo vencer en las situaciones que a nosotros nos adversan. En las diferentes oportunidades en las cuales Jesucristo trata con la gente, Él nos hace ver que nosotros tenemos que tener compasión con la gente, como el caso cuando la mujer que fue sorprendida en adulterio, y vemos cómo Dios ha trabajado para que nosotros tengamos compasión de los demás. También nos habla de lo que es la necesidad del perdón, porque cuando nosotros nos perdonamos, lamentablemente, tenemos un problema. Los problemas son atados, lo hemos visto en personas, que sus problemas son atados y llevados a niveles inconfesables de grandeza, de tal manera que aún la salud se le afecta a esas personas, y hemos visto casos de gente que de repente, por no querer aceptar el perdón, han tenido que ser llevados delante de la presencia de Dios en una condición de vida en la cual no les permite que ellos puedan estar haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, nosotros tenemos que atender cuando cuando Jesucristo diga claramente, pero yo os digo, y cuando Jesús diga, más yo os digo. ¿Por qué? Porque sencillamente es algo que nosotros tenemos que cumplir. Así que les bendigo. Espero que esto que se ha dicho hoy sea de gran bendición para su vida, que puedan tener la oportunidad de reflexionar sobre esto. Y les recomiendo claramente que se lean los 4 evangelios, porque sencillamente nosotros como cristianos debemos estar a tanto de conocer la ley de Cristo. O sea, hágase énfasis, porque yo he recorrido los 4 evangelios, hágase énfasis en leer los evangelios y ir viendo cómo Cristo fue enseñando. Acuérdense que Cristo es nuestro maestro por excelencia y Él nos permite que nosotros podamos realmente recibir de Él toda esta enseñanza, y nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Sobre todo, afiáncese en lo que Cristo hizo. Cristo llegaba cada día y buscaba la voluntad del Padre para su vida. Él se apartaba a lugares desiertos buscando la voluntad de Dios cada día. Mire, el libro de Hebreos dice claramente, entre tanto que se dice hoy. Entonces nosotros debemos hacer énfasis en buscar la voluntad de Dios cada día. ¿Por qué? Porque de ese día a día es que depende nuestra constancia para que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Así que espero que tomen en cuenta esta enseñanza y que empiecen a estudiarse si quieren leerse primeramente el libro de Juan, que es el Evangelio del Hijo de Dios, después leerse el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio del Hombre Perfecto, el Mateo habla sobre el Rey Mesías, y Marcos habla sobre el siervo sufriente. Y eso le va a ayudar a entender las diferentes facetas de cómo Cristo se manifestó en la tierra. La misma escritura pone a Cristo como 4 fases, ¿verdad? Y esas 4 fases están reflejadas en esos 4 evangelios, como les dije anteriormente. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser como el siervo sufriente, ¿verdad? Reinar con Cristo, ser el hombre perfecto, y que nosotros podamos tener la imagen y semejanza de Cristo como lo refleja Juan, porque Juan refleja a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero acuérdense que nosotros también somos hijos de Dios por medio
del sacrificio de Cristo. Así que el Señor les bendiga, que el Señor le guarde, y le voy a poner que línea para que ella concluya la meditación. Amén. Bueno, más que concluir la meditación, yo como que quiero hacer una introducción a otro tema. Ok. Estamos hablando de los mandamientos de Jesús. Esta es una materia que vamos a dar en la universidad. Por supuesto, en la universidad va a ser mucho más profunda. Pero Dios me dijo hace 2 años, el tiempo se acaba, ¿no? Y bueno, estamos esperando el fin del mundo desde hace, ¿cuánto? Había gente que decían que no llegábamos al año 2000. Pero hemos ido viendo los cumplimientos proféticos y es impresionante porque de verdad se va cumpliendo como lo dijo Cristo, sin que se altere ni una tilde ni una jota, sin pasar por alto una diéresis o un punto y coma ni nada por el estilo. Ahora, el mandamiento más grande que tenemos de Jesús es ir a predicar. Es el que debemos de cumplir con pasión, porque vamos a tener que dar cuenta. Yo necesito que la gente entienda esto. Vamos a tener que dar cuenta. No podemos llegar allá donde Jesucristo, bueno, mire, mi hijo, me salvé yo y de broma. Me salvé yo y de broma porque resulta ser que no me dio chance de predicarle a nadie. Hay que salir a ganar almas. Hay que salir a ganar almas. Porque en las parábolas de los talentos y de las minas, Cristo es muy rígido contra el que no gana almas. Y la palabra de Dios enseña que lo manda a echar a las tinieblas de afuera al que no gana almas. Así que tenemos que ganar almas. Pero me llama la atención lo que se nos ha cortado el tiempo. Sí. Vemos lo que está pasando en Israel. Tenemos que estar orando por Israel. Pero cuando yo vi en un video una máquina de esta excavadora, una pala mecánica le llamamos otro, ¿verdad? Dañando la seguridad, la división que hay entre los palestinos e Israel. Mire, me explotó algo en la cabeza, porque la palabra de Dios dice en Lucas 21:20 que cuando veas a Israel rodeados de ejércitos, su destrucción ha llegado. Pero la destrucción de Israel significa que el rapto de la iglesia está por acontecer en cualquier momento. Voy a dar un estudio bien minucioso si el Señor no ha venido de aquí al domingo. El domingo lo voy a dar, si Dios quiere, si Él me lo permite. Pero voy a estar a partir de hoy subiendo contenido en los grupos a los cuales pertenezco y algunos lidero. Voy a estar subiendo contenido de lo tremendo que es el cumplimiento profético de lo que tiene que ver con Israel, que es el reloj que Dios usa para la venida de Cristo. Habla en varios capítulos cómo dice que la fortaleza de Israel va a ser violentada. Va a ser violentada. Y que cuando veamos eso, sepamos que va a venir la abominación asoladora, pero va a venir la gran tribulación. Y le dice a los israelitas que el que esté en la ciudad, que no se devuelva a agarrar capa, agarrar nada, porque es momento de correr a los montes, porque va a haber gran tribulación, pero la gran tribulación, o sea, la separación entre lo que le pasa a Israel y la gran tribulación es el rapto de la iglesia. O sea, que el rapto de la iglesia puede ser en este mismo momento. ¿Estamos preparados para irnos? Estamos chismeando, estamos quejándonos, estamos murmurando, estamos en guerra con alguien, hay falta de perdón en nuestros corazones. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en las obras de la carne. ¿Qué estamos haciendo? Porque nada inmundo va a entrar. Y quedarse en la gran tribulación es pagar el más alto precio que puede pagar la humanidad para ser salvo. Porque se acaba la gracia.
el arrebatamiento ocurre, nos vamos, los que nos vamos a ir. Y digo nos vamos porque más nos vale estar entre ese 20% que va a volar y el 80% de los que recibieron a Cristo, de los que estaban creyendo que eran salvos por solo hacer una confesión de fe, pero que no generaron los cambios, se van a quedar a conocer al anticristo en persona. Entonces tenemos que acatar los mandamientos de Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Lo estaba leyendo Osvaldo hace poco. Estaba leyendo que hay que arreglar cuentas, que hay que perdonar, que hay que tener cuidado con lo que estamos viendo y que hay que salir a predicar. Esos son los mandamientos de Jesús. Yo voy a hacer una lista de los mandamientos de Jesús para publicarlo, para que entendamos que tenemos que estar caminando en esos mandamientos de Jesús para nosotros poder volar en el rapto. Porque una persona que no esté caminando en los mandamientos de Jesús, lamentablemente está haciendo resistencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no pide favores, como dice Osvaldo. Él no pide favores, él da órdenes porque es el Rey de Reyes. Y necesitamos estar a la par de estos mandamientos para nosotros volar y no quedarnos a padecer la guerra. Que vamos a hacer una oración, atentos en los grupos, los que pertenecen a los grupos. Si usted no pertenece a los grupos que yo lidero, sobre todo el de reloj de intercesión, que es el grupo de la iglesia y de la gente más íntima mía, lo más allegado, por favor, hágamelo saber para agregarlo, porque ahí voy a estar subiendo contenido, para que usted vigile, se escanee y vea cómo está usted, si está preparado para el rapto de la iglesia. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Entendemos que si eres nuestro Rey, si eres nuestro Señor, tenemos que acatar tus mandamientos. Las órdenes que tú nos has dado, Señor, que no son favores que estás pidiendo, son órdenes. Ayúdanos a estar a la altura de la demanda, Señor. Como tú mismo lo ordenaste, que oremos cada día ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante de nuestro Salvador cuando venga a buscarnos, Señor. Que no tengamos nada que nos detenga, Señor, que podamos perdonar, que podamos arreglar cuentas, como lo dice tu palabra, pagar a cada quien lo que se le debe, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra, pero sobre todo ganando almas y diezmando y ofrendando para que otros puedan hacer el trabajo, Señor, en el nombre de Jesús, y que no seamos excluidos de tan magno y maravilloso evento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los bendecimos. Bendecimos, mi amado. Éxito en esta semana total.